Les voy a contar una historia que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Era el año pasado. Estábamos en una misión con el ejército mexicano, patrullando un bosque en la selva en busca de cultivos ilícitos. Desde el inicio, todo se sentía raro, como si el ambiente estuviera cargado de una energía pesada y sombría. Desde el inicio, muchos lugareños nos advirtieron que no nos metiéramos en ese bosque, porque había habido muchos casos de gente que había muerto o se había perdido ahí. Las brújulas fallaban y los celulares se quedaban sin señal. Eso fue lo que nos dijeron, pero nosotros que ya teníamos mucha experiencia, sabíamos que en algunos casos los lugareños estaban aliados con los cultivadores de dichos cultivos ilícitos. Los encubren y los protegen, y a cambio reciben mercadería. Durante el primer día, realizamos rastrillajes en busca de campos ilegales, que siempre están bien ocultos detrás de árboles y pastizales, por lo que tuvimos que adentrarnos bien en el monte, en lugares que eran tan tupidos que ni siquiera un rayo de sol podía entrar. Increíblemente, al cabo de unas pocas horas, los equipos empezaron a fallar. Primero fueron los celulares, que se quedaban sin batería o perdían la señal, y luego las radios militares que usaban el sargento y el cabo primero. Nos dijeron que todo era culpa de una tecnología antiseñal que utilizaban los narcos, pero la explicación nos pareció poco creíble. No obstante, seguimos avanzando en pos de cumplir con nuestra misión. La noche cayó, y la oscuridad era más densa que una pared de concreto. La única luz que teníamos era la luz de las linternas, y eso solo hacía que las sombras se alargaran y parecieran tener vida propia. Nos reíamos para disimular la inquietud que todos sentíamos, pero en el fondo sabíamos que algo no andaba bien. De repente, al llegar a un claro en donde la vegetación ya no crecía, escuchamos un ruido extraño entre los árboles, como si algo grande se estuviera arrastrando hacia nosotros. Al principio, pensamos que era un animal salvaje, pero cuando apuntamos la linterna hacia la dirección del ruido, no vimos nada. Solo el maldito sonido que parecía acercarse cada vez más. Nuestro sargento, un tipo duro de esos que no le tiene miedo a nada, ordenó que nos separáramos para investigar. La sensación de estar solo en medio del bosque, en la completa oscuridad, era aterradora. Cada ruido que escuchaba me hacía brincar y sentir como si mi corazón fuera a explotar. Los minutos pasaban como si fueran horas, y nos reunimos de nuevo. Todos teníamos caras de espanto, pero ninguno quería admitirlo. El sargento nos dijo que debíamos seguir adelante y cumplir con la misión, pero algo en su mirada delataba que también estaba asustado. Seguimos avanzando, pero la atmósfera del lugar se volvía cada vez más espesa y agobiante. Llegamos a una zona húmeda de cañaverales, y entonces las linternas empezaron a parpadear y a apagarse, una a una, como si algo estuviera absorbiendo la energía de ellas. Ahora estábamos en completa oscuridad, sin poder ver ni un palmo por delante. De la nada, comenzamos a escuchar risas siniestras y murmullos que parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Nos formamos en círculo apuntando hacia los cañaverales, y fue entonces cuando sentí algo tocar mi hombro. Algo frío y húmedo, como si una mano sin piel me hubiera rozado. Pero lo curioso fue que todos los que estábamos ahí sentimos lo mismo al mismo tiempo. El sargento, ya habiendo perdido la compostura, ordenó la retirada inmediata del lugar. Algunos soldados lo hicieron con cierto autocontrol, apurando la marcha, pero sin entrar en pánico. Otros directamente corrieron. Pese a los gritos del sargento, se alejaron en dirección a los bosques, donde los perdimos de vista. El resto de la escuadra siguió marchando hasta que por fin llegamos a la carretera. Algunos rezagados nos alcanzaron minutos después, pero nos dimos cuenta que uno de nuestros compañeros no estaba. Tratamos de volver por él, pero cuando regresamos al lugar donde nos atacaron los susurros y risas, en aquel cañaveral oscuro, solo encontramos su chaleco y sus armas tirados en el suelo, y de él no encontramos rastro. Regresamos a la base aterrados, y el sargento contó a su superior lo que había ocurrido.
Evidentemente nadie nos creyó. Pensaron que estábamos inventando una excusa para no regresar al maldito bosque. Así que nos ordenaron regresar a buscar al compañero perdido. Nos dividimos en 3 grupos bajo la orden directa de disparar sin aviso si veíamos alguna amenaza potencial. Y así regresamos al maldito bosque, con el miedo aún clavado en nuestras entrañas, pero con la determinación de encontrar a nuestro compañero desaparecido. Nos internamos nuevamente en la oscuridad, apretando con fuerza nuestros fusiles y manteniendo los ojos bien abiertos. Los murmullos siniestros y las risas parecían seguirnos a cada paso que dábamos, pero esta vez no nos dejamos intimidar. Avanzamos con cautela y decisión, dispuestos a enfrentar lo que sea que se ocultara en esos árboles malditos. Pasaron horas de tensa búsqueda, hasta que finalmente encontramos una pista. Encontramos unas huellas en el suelo fangoso, huellas extrañas que no parecían pertenecer a ningún animal conocido. Decidimos seguirlas, esperando que nos llevaran al paradero de nuestro compañero. Las huellas nos condujeron hacia una especie de cueva oculta entre la maleza. El lugar era escalofriante, y a medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía aún más cargado de esa energía pesada y sombría que habíamos sentido antes. Con mucho cuidado y sin hacer ruido, entramos en la cueva. La oscuridad era opresiva, pero nuestras linternas iluminaron lo suficiente para ver lo que había dentro. Fue entonces cuando nos encontramos con una visión que heló la sangre en nuestras venas. En el fondo de la cueva estaba nuestro compañero desaparecido. Parecía estar en trance con los ojos en blanco, totalmente desnudo y rodeado de símbolos extraños pintados en la pared. Los murmullos y las risas nos rodeaban. Parecían provenir de todos lados. El sargento dio la orden de rescatar a nuestro compañero, pero antes de que pudiéramos acercarnos, algo surgió de las sombras. Era una figura oscura y retorcida, con ojos brillantes. Es como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida. El terror se apoderó de nosotros, pero no podíamos retroceder. Disparamos nuestras armas hacia la figura, pero las balas parecían atravesarla sin hacerle daño. La criatura lanzó una carcajada macabra y se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural. No sé bien qué sucedió después. Sentimos que algo nos golpeaba y caímos. Luego, la criatura se desvaneció en la oscuridad y todo volvió a la calma. Rescatamos a nuestro compañero y lo sacamos de la cueva, apurándonos para regresar al campamento. Lo último que supe de él es que estuvo mal mucho tiempo. Lo internaron en un hospital psiquiátrico y meses después le dieron una pensión por invalidez. Nunca pudo recuperarse. Nunca pudo contar lo que vio en aquellos cañaverales, en aquella oscura cueva repleta de símbolos extraños, que le quitaron la cordura y lo dejaron mentalmente inestable para siempre. Saludos, oyentes. Vamos con el siguiente relato de la noche. Todo pasó hace un par de años, cuando yo y mis compañeros estábamos patrullando en una carretera polvorienta, cerca de la frontera de México. La noche caía rápido, y la luna apenas se asomaba tímidamente en el cielo estrellado. Era una de esas misiones rutinarias. Estábamos a bordo de nuestras humildes patrulleras, preparados para enfrentar cualquier situación. Pero ese día, algo inusual iba a poner a prueba nuestra valentía y resistencia. De repente, justo cuando las sombras se alargaban, notamos una figura oscura aproximándose a la carretera. Nos acercamos con cautela, y para nuestra sorpresa, era una mujer asustada y un niño tembleando de miedo. La mujer apenas podía hablar, pero logró balbucear que habían sido atacados en el desierto por algo extraño y que necesitaban ayuda urgente. La escena nos inquietó de verdad. Sus rostros desencajados, el niño llorando y esa sensación de que algo malévolo acechaba en la oscuridad del desierto hizo que la adrenalina se disparara en nuestros cuerpos. Sin pensarlo 2 veces, decidimos escoltarlos a un lugar seguro. Mientras avanzábamos,
La mujer nos contó una historia que nos puso la piel de gallina. Había cruzado ilegalmente la frontera en busca de una mejor vida, pero se toparon con una presencia siniestra en el desierto, algo que no tenía explicación. El terror se apoderó de nosotros cuando la mujer describió cómo esta cosa se les apareció en la oscuridad, con ojos rojos como las brasas y unos chillidos que perforaban los oídos. Decía que parecía un espectro, una entidad sobrenatural que los había perseguido durante horas, hasta que finalmente lograron escapar y llegar a la carretera donde nos encontraron. Mientras avanzábamos, mis compañeros y yo estábamos alerta, mirando a nuestro alrededor, preparados para cualquier emboscada. Los minutos se volvían horas, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Señora, ¿está segura que fue por aquí?», preguntó uno de mis compañeros, pero la mujer simplemente no respondió. Cuando nos dimos vuelta hacia ella, vimos que esta mujer se había convertido en un esqueleto caminante. Estaba cubierto por ropas que eran poco más que estropajos. Llevaba el esqueleto de un niño entre brazos, envuelto en una manta. Todos quedamos petrificados. La mujer siguió caminando sin mirar hacia atrás, hasta que se perdió en la oscuridad del desierto. No dejaba huellas a su paso. Al cabo de un rato regresamos a la base. Todos teníamos nuestras teorías sobre lo que podríamos haber visto, pero ninguna realmente tenía sentido. Decidimos mantener la historia para nosotros. Sabíamos que igual nadie nos iba a creer, y tal vez pensarían que estábamos alucinando. Sin embargo, una noche, semanas después del encuentro, recibimos una extraña noticia. Al parecer, otros soldados habían patrullado la misma carretera y encontraron a la mujer y al niño nuevamente. Los siguieron por el desierto y la mujer desapareció. Hablando luego con algunos lugareños, nos dijeron que aquella mujer solía aparecer durante algunas noches y que asustaba a la gente, pero nunca hacía daño a los demás. Se había adentrado en el desierto con su hijo hace unos 10 años atrás, pero simplemente se perdió y ambos murieron trágicamente de hambre. Algunos dijeron que a la mujer la perseguía un demonio. Desde entonces, estaban condenados a repetir sus actos una y otra vez en aquel oscuro y vasto desierto que se extendía cerca de la frontera de México. Bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Les voy a contar una experiencia que jamás olvidaré. Yo era un militar recién ascendido y me asignaron una guardia nocturna en una base remota. Era una noche tranquila, hasta que de repente, mientras patrullaba, vi algo que se movía en el cielo entre unas nubes. Al principio pensé que podría ser un avión, pero no se movía como tal. Eran 3 luces muy brillantes que se movían lentamente de un lado a otro en el cielo. Las luces parecían bailar en el aire, como siguiendo una danza lenta e hipnótica. De repente, una de esas luces bajó con una velocidad increíble hacia un cerro que estaba detrás de mí. Pensé que escucharía una explosión o algo así, pero no se escuchó nada, solo silencio. Y de repente todo cambió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y el silencio se hizo aún más profundo. No había ni un solo ruido, ni el viento soplaba ni los grillos cantaban. Las otras 2 luces en el cielo seguían bailando, pero luego se perdieron tras unas nubes y ya no las volví a ver. De la nada comencé a escuchar pasos muy sutiles, pero lo suficientemente fuertes como para romper el silencio sepulcral. Provenían desde el cerro. Me di vuelta rápidamente y vi una sombra oscura moviéndose entre los árboles. Mi corazón latía como un tambor, y mi mente estaba llena de pensamientos aterradores. ¿Qué era eso? ¿Había algo acechando en la oscuridad? Decidí acercarme con cautela, aferrando firmemente mi arma. Me acerqué varios pasos y ya no volví a ver a la sombra. Me estaba volviendo cuando mi linterna iluminó algo. Parecía un animal agazapado, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era tal cosa.
Parecía un humano, muy pequeño de hecho, de no más de 1 metro de altura. No era un niño, eso estaba totalmente claro. Esa cosa estaba totalmente pelado y tenía una piel grisácea. Eso fue todo lo que pude ver. Luego, la criatura giró hacia mí y se escondió entre los arbustos. En ese instante, las luces en el cielo se intensificaron, formando una especie de remolino brillante. Fue entonces cuando todo se volvió borroso. Mi mente se nubló, y lo último que recuerdo es la sensación de flotar en el aire mientras las luces en el cielo me envolvían. Desperté al amanecer todavía en la base, junto a mi compañero que se preguntaba qué me había sucedido. Intenté contarle lo que había pasado, pero las palabras no salían de mi boca. Pensé que quizás había sido una alucinación o algún sueño extraño. Nadie más en la base había presenciado nada inusual, y muchos simplemente me tomaron por loco. Hasta que una tarde, mientras veía las noticias, lo vi. Hablaban de un avistamiento masivo de luces en el cielo, justo en la noche en la que yo había tenido esa experiencia. Varias decenas de personas habían sido testigos de aquel fenómeno, y los informes describían a ciertas criaturas similares a las que yo había visto, muchas de ellas escondidas entre los árboles. Nadie logró tomar una foto o filmar un video sobre estos avistamientos. Dijeron que había sido una alucinación colectiva, pero yo sé exactamente lo que vi. Lo que viví aquella noche cambió mi forma de ver el mundo. Ahora más que nunca, estoy convencido de que hay cosas allá afuera que están más allá de nuestra comprensión, y nunca hay que burlarse de los relatos que circulan con respecto a la vida extraterrestre. Vamos con el último relato de la noche. Todo sucedió en Puebla, durante el famoso y devastador terremoto de 2017. El caos y la desesperación eran palpables en el aire, y mi equipo y yo nos adentrábamos en los escombros para buscar a los posibles sobrevivientes. Mientras patrullábamos entre los montones de ruinas, escuché un débil grito pidiendo auxilio. Parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido bajo toda esa destrucción, pero mis compañeros y yo no íbamos a dejar que nadie se quedara atrapado sin ayuda. Seguimos el sonido hasta que encontramos una pequeña abertura entre los escombros. Sin pensarlo 2 veces, nos adentramos para llegar al lugar de donde provenía el llamado. La oscuridad y el polvo nos envolvían, pero no podíamos detenernos. Y fue entonces cuando todo se volvió extraño. Entre los escombros, pude ver una luz tenue que parpadeaba como una vela. Pensé que tal vez alguien llevaba una linterna, pero cuando nos acercamos, no había nadie allí. La luz también había desaparecido en la oscuridad. Seguimos adelante. Podíamos escuchar el llamado de auxilio todavía más adentro, entre toneladas de escombro y polvo. Al cabo de otro tiempo de avanzar en la oscuridad, volvimos a ver esas luces. Eran de un color azulado y se movían de un lado a otro muy lentamente. No sé si fue por instinto o qué. La cuestión es que decidí seguirlas y me encontré al cabo de un rato con 2 personas inconscientes. Estaban heridas de gravedad, pero aún respiraban. Conseguimos retirarlas con la ayuda del personal médico y, por fortuna, logramos ponerlas a salvo. Eran un hombre y su sobrino quienes fueron sorprendidos por el terremoto mientras realizaban unas compras en una tienda. Tiempo después, hablando con otros compañeros, nos dimos cuenta de que el caso de las luces no fue el único. Otros miembros del personal de bomberos, policías, médicos, habían visto esas luces, y muchas de ellas los habían guiado hacia las personas atrapadas en los escombros. Por otro lado, muchos sobrevivientes hablaban de seres de luz que los habían acompañado y tranquilizado mientras se encontraban perdidas en la oscuridad. ¿Acaso eran las luces que vimos nosotros las mismas que los sobrevivientes describían? ¿Acaso esos seres de luz nos habían ayudado a encontrar a las personas atrapadas? No teníamos respuestas, solo preguntas y más preguntas. El tiempo pasó y la experiencia quedó en el pasado.
pero siempre me quedó la sensación de que aquel día no fue un evento normal, sino que estuve en presencia de un auténtico milagro.